Bueno, tengo el enorme orgullo de tomar contacto nuevamente con nuestro querido corresponsal desde Colombia, ahí en este canal latinoamericano, en esta edición del Explorador. Nuestro querido amigo Francisco Pinelsa se encuentra conectado. Hola Francisco, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Hola Horacio, muy buenas tardes, gracias. Eh, Precisamente nosotros como apoyo del canal El Explorador de Argentina en Colombia, hoy hemos querido tener un invitado especial. Lo sé. Es una persona que nos va a contar muchísimo sobre la realidad y el contexto que está teniendo la educación superior en el país. Bueno, de eso Pero quiero, quisiera que me interesa usted hablar mismo mucho lo de eso. presentara. Sí, pero me interesa hablar mucho de eso, ¿sabes por qué? Porque quiero Sí, contrastar cómo es en otros países, como por ejemplo la educación en la República Argentina, ¿no? Entonces necesito un sí, buen referente de toda la educación privada de Colombia. A ver. eso. Muy bien. Entonces, Horacio, nuestro rector general de la Corporación Minuto de Dios es el padre Harold Castilla de Vos. Él es de una región que se llama Turbaná en el departamento de Bolívar, muy cerca a Cartagena. Ajá. El padre tiene en su preparación, pues tiene, además de su formación sacerdotal, pues él tiene una maestría en doctrina religiosa, pero también tiene un doctorado en educación que lo hizo con la Universidad Nova Southeastern University y también ha estado, digamos, vinculado al tema de la academia y ha hecho pues un importante recorrido académico con la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Sí, estoy Como leyendo usted también los... que ha sido vicerrector académico, bien decano Sí, como vos mencionabas, lo que ha despertado también decano de la Facultad de Comunicación, lo que ha despertado por supuesto su interés en el tema de las comunicaciones masivas, los medios de comunicación, columnista en diferentes periódicos como El Espectador, El Tiempo, actualmente sus análisis son publicados en el diario La República. Bueno, la Universidad Minuto de Dios es la universidad privada más grande de Colombia. Esto vamos a decirlo al resto de los televidentes, con más de 110.000 estudiantes y llega con su centro de formación a más de 64 municipios de todo el país. Es decir, tenemos el orgullo de robarles, aunque sea 5 minutitos, al padre Harold Castilla de Vos, ¿no es cierto? sí, señor. Muy bien. Padre, gracias por recibirnos. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Horacio, a ti buenas tardes, a toda la teleaudiencia del canal El Explorador de Argentina. Muchas gracias por esta oportunidad de interactuar y de compartir ideas en torno al tema que nos ocupa permanentemente en la vida hoy por hoy, que es el de la educación y de manera especial de la educación terciaria, educación superior. Así que muchas gracias a ti, a Francisco. Bueno, muchísimas gracias. Empiezo haciéndole la primera pregunta. Obviamente le voy a decir, padre, para ir conociéndonos, que ya después me va a tener que confesar, porque soy de romper mucho las rutinas, soy un descontrolado a la hora de respetar los códigos en preguntas y respuestas. Ya voy pidiendo disculpas para ver si puede tener alguna absolución, porque puede salir cualquier cosa de este reportaje. La primera que les voy a... Pero bueno, el que avisa no traiciona. La primera que les voy a decir es, bueno, a ver, ¿en qué contexto se encuentra la educación privada justamente en Colombia en esta etapa de pandemia, ¿no? ¿Cómo se dieron clases en el 2020? ¿Volvieron las clases presenciales en el 2021? ¿Cómo se trabaja la educación en Colombia hoy? Bueno, Horacio, yo creo que guerra avisada no mata soldado, dice un dicho por ahí Sí, conocido, señor. popular, así que estoy listo para las que sea. Dale, Eh, bárbaro. con relación a tu pregunta, pues evidentemente yo creo que la respuesta es lo que el mundo entero ha vivido a la luz de estos impactos de esta pandemia del COVID-19, especialmente en el sector de la educación superior, todos los sectores afectados, con las implicaciones y todas las consecuencias que nos ha traído esta realidad. Evidentemente la educación superior también ha tenido este impacto y aquí en Colombia de manera especial. Hoy precisamente salía un estudio de la Asociación de Universidades de Colombia, ASCUN, en el periódico El Tiempo, que hablaba de lo que había significado la contracción de la matrícula a propósito de la situación de las implicaciones de la pandemia, más o menos en un 11%. Un estudio que hicimos el año pasado, yo hago parte de la Junta Directiva de ASCUN, esta Asociación de Universidades Públicas y Privadas. Hicimos un estudio de las 87 instituciones que hoy estamos allí
adscritas y hablamos de más o menos un 11% de la contracción de la matrícula, una realidad que venía dándose o que se ha venido dando en los últimos años en Colombia, tanto en las universidades públicas como privadas, especialmente por múltiples factores o variables, tanto internas como externas, pero factores demográficos, la curva demográfica más achatada, los temas propiamente de la realidad del mundo laboral y del trabajo hoy, de los nuevos modelos del trabajo, las dinámicas de la digitalización y de la transformación digital del mundo contemporáneo, toda la perspectiva de educación y de formación de nuestros estudiantes o del talento humano requerido para esos trabajos del presente y del futuro, algunos de ellos todavía sin saber si existen o no existen, pero evidentemente muchos factores que de alguna manera han hecho esa contracción en la educación en Colombia. Hoy hablamos de una cobertura del 52% en nuestra nación, de estudiantes matriculados en educación superior en los distintos niveles, técnicos, tecnológicos, profesionales y en el nivel posgradual, por supuesto. Evidentemente, el impacto de la pandemia también afectó y sigue generando esta contracción. En ese número que te estoy diciendo a partir de este estudio o de esta evidencia reciente de lo que Ascuna ha desarrollado y ha trabajado. Nosotros en Uniminuto también hemos tenido ese impacto. Tú lo dijiste, esta es una universidad de más de 100.000 estudiantes. Seguimos siendo la universidad de más de 100.000 estudiantes en el país. Somos la primera institución en número de estudiantes después del SENA, que es toda una institución también muy importante para Colombia en la perspectiva de formación para el trabajo y el desarrollo del talento humano de nuestros colombianos, muy alineada al sector empresarial. Nosotros tuvimos también una deserción de estudiantes, hemos tenido una acción estratégica permanente de cuidado de nuestros estudiantes, un modelo de atención integral a los mismos, que permite cuidar las distintas variables por las cuales nuestros estudiantes pueden sentirse afectados en alertas tempranas con instrumentos de la tecnología y de la incorporación y la apropiación tecnológica hoy que se usan en el mundo de la educación superior para tener esas alertas tempranas, pero evidentemente pues también nos vimos afectados, no en los números que en un principio de inicio de la pandemia se creía. Aquí en Colombia se hablaba de el 50%, algunos apocalípticos que empezaron a decir que iba a ser un desastre realmente todo esto, pero yo creo que el esfuerzo de las instituciones de educación superior, tanto públicas como privadas, el tema de la matrícula cero en las universidades públicas apoyadas por el Estado colombiano, por los entes territoriales y locales, pero también el esfuerzo de las instituciones privadas de poder entregar alivios financieros a los estudiantes, especialmente para su matrícula, ayudaron a que esta deserción no fuera tal como se pensaba en el comienzo de la pandemia y pudimos contener la presencia de estudiantes al interior de nuestras instituciones, pero también de atraer nuevos estudiantes a las mismas instituciones que nos colocan, digamos, en un ejercicio positivo en medio de toda esta complejidad de lo que ha significado este impacto de la pandemia. Perfecto. Es decir, esfuerzo estatal, esfuerzo de las universidades privadas, modelos de atención integral a los estudiantes. Ahí me voy a meter, querido padre, le voy a pedir una pausa y me voy a meter con la siguiente pregunta que le voy a hacer. Pero primero le voy a dar el pase también para que haga lo propio Francisco. Adelante, Panchito. Yo le digo Panchito, no se enoje, padre, ¿no? Acá en la Argentina todo Francisco es Panchito. Así que, bueno, la ligó pobre Francisco también. Gracias, Horacio. Padre Harold Castilla de Vos, rector general de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Usted lo tocó más o menos, pero quisiera un poquito de análisis en ese tema de la deserción. ¿Cómo ha sido ese impacto de la deserción escolar precisamente en este segundo año? Bueno, en 2020 y en este 2021. Causa obviamente del COVID-19. ¿Qué nos puede contar de eso? No, como lo expresé Francisco y Horacio y todos los que están siguiéndonos a través de estos medios, de este medio El Explorador,
es una realidad de que el impacto de la pandemia, y eso no lo digo solamente yo, los estudios que ha hecho la UNESCO, todo lo que ha significado pues el seguimiento a la emergencia educativa, precisamente pensando en que evidentemente ha habido un impacto en el número de estudiantes, estudiantes que se han quedado por fuera de nuestras instituciones de educación superior por el efecto económico, especialmente aquí en Colombia, por ejemplo, Francisco y Horacio, tenemos en las estadísticas y en los números, a propósito de toda esta pandemia, un 47% de informalidad de nuestra fuerza de trabajo, se ha destruido trabajo, fuerza laboral se ha destruido, y evidentemente todo eso afecta como variable interdependiente a que nuestros estudiantes no tengan muchas veces los ingresos porque están apoyados por sus familias, especialmente esta Universidad Uniminuto, que responde en su misión a un estrato que llamamos aquí en Colombia estrato 0, estrato 1, estrato 2. El 90% de nuestros estudiantes, 95% de nuestros estudiantes están en estos estratos donde son muy sensibles a la afectación económica por sus familias o por ellos mismos, porque muchos de nuestros estudiantes también trabajan y en ese contexto se apoyan con sus ingresos en función del proyecto de vida educativo de ellos. Entonces, vuelvo y repito, sí afectó y afectó en el mundo entero, afectó en Colombia, no en la proporción como se pensaba que iba a afectar. Y Bien. lo que he insistido es que no en la proporción, ¿por qué? Porque el esfuerzo de las universidades públicas, de los entes territoriales y el esfuerzo de las universidades privadas, quizás entregando muchos recursos. Aquí te voy a dar una cifra que de pronto puede escandalizar a Horacio, pero tengo que decirla con toda la propiedad, que sumado entre becas, subsidios, descuentos, alivios financieros, orientados por el máximo órgano de gobierno de esta institución, sumaron el año pasado 153.000 millones de pesos. Epa. Estamos hablando en cálculos de dólares, pues hagan las sumas y las restas, que es una cifra impresionante de impacto social al proyecto educativo de Uniminuto, y así todas las universidades, no para aquí ponerme yo de ejemplo, evidentemente sí. Esta es una universidad muy grande y sus cifras siempre serán así de ese tamaño, pero todas las universidades hicieron un gran esfuerzo para mantener a los estudiantes dentro de sus claustros. Qué bárbaro. Gracias. ¿Y cómo es la diferencia entre las públicas y las privadas? Porque usted me mencionaba esto de la inversión que han hecho para justamente mantener la matrícula y que los chicos puedan recibirse, tener una profesión, un oficio, la carrera superior terminada. Digo, hay una competencia, a ver si se quiere, desleal, aunque no sea la intención, entre las universidades públicas y las privadas, donde se segmenta también la cuestión de clases en este sentido. Aquellos que no tienen o son de bajos recursos optan por la pública porque, vamos a decirlo de esta manera, no le queda otra, y mientras tanto ustedes tienen que capear desde la privada, desde los profesores, a todos los gastos del funcionamiento de una universidad. Acá en la Argentina, yo para saber diferencias, ¿no? Acá en la Argentina todavía la institución que se salva pública son las universidades. Siguen teniendo mayor prestigio las universidades públicas que aún las privadas, a pesar de que es todo lo contrario en lo que está pasando en las entidades intermedias, escuela secundaria o privada, ¿no? O primaria, mejor dicho. ¿Cómo es el tema en Colombia? ¿Hay una desigualdad de trabajo, si se quiere, o de ofertas ante las expectativas académicas? Yo creo, Horacio, que el trabajo aquí, digamos, aquí en Colombia tenemos un número total de unas, entre privadas y públicas, instituciones en el marco de la Ley 30 de Educación Superior, que llamamos aquí en esa normativa que nos rige. Tenemos más o menos unas 300 instituciones de educación superior. Algunas de ellas técnicas profesionales, otras instituciones universitarias y otras universidades propiamente, pues en el concepto propiamente de lo que conocemos como universidades, pero todas prestando el servicio educativo en un nivel superior, evidentemente muy alineado, digamos, en particular a los niveles para los cuales se forma a nuestros estudiantes.
unas 300 instituciones más o menos tiene Colombia, entre públicas y privadas. Evidentemente, en el número de matrículas, estoy hablando, te dije, un 52% de cobertura. Colombia tiene en este momento, en la cifra que tengo en mente al día de hoy, unos 2.360.000 estudiantes matriculados, tanto en públicas como privadas. Trabajamos muy integradamente, yo creo, y el órgano que nos integra es precisamente el que te decía ahora, ASCUN, que es la Asociación Colombiana de Universidades, donde estamos públicas y privadas. Las públicas tienen un modus operandi propio de lo que significa el apoyo del Estado, claro, a todo su financiamiento. ¿Y el Estado no apoya a las privadas en materia salarial, por ejemplo? Nosotros no tenemos un apoyo, la ley 30 de educación superior no nos entrega esos apoyos, el Estado no nos entrega apoyos. Aquí la educación pues es sin ánimo de lucro, tanto privadas como públicas, pero especialmente las privadas sin ánimo de lucro, y nos sostenemos, digamos, o nuestro financiamiento es propio de los ingresos por matrícula. Claro, otras acciones posibles de proyectos, consultorías, auditoría, generación de conocimiento, constitución de OTRIS, como llaman hoy en día, donde el conocimiento generado termina siendo aplicado en necesidades reales, en alianzas y convenios que la universidad pues puede tener en el marco de su autonomía universitaria. Bien. Pero el Estado no nos entrega recursos a nosotros, los gestionamos por nuestros propios pecunios. Bueno, lo ha hecho muy bien entonces, padre, y sus antecesores, porque estamos viendo una universidad magnífica en el tema de las imágenes. ¿Francisco? Sí, señor. Padre, pues precisamente queríamos también que nos contara un poco sobre qué tan inclusiva es la educación superior en Colombia, qué tanta oportunidad hay para el estudio, no solamente por lo económico, sino también en todo lo que podemos nosotros abordar desde ese término de inclusivo. Francisco, a mí me parece que esa es una excelente pregunta. También seguramente Horacio la tenía allí en su corazón y en su mente. Evidentemente uno no puede hablar de educación si no piensa en la razón de ser de ese proyecto educativo, cualquiera que sea el nivel, en función de hacer mucho más evidente los procesos de equidad, de inclusión, de justicia, de desarrollo de nuestros ciudadanos y de nuestros estados o de cada una de nuestras sociedades. La educación precisamente para la inclusión. La educación para la equidad. Yo creo que esa es la apuesta grande que nuestros países, especialmente en este contexto de nuestros países en desarrollo, en esta geografía sur de nuestros continentes, estamos haciendo todo el esfuerzo por lograrlo. ¿Cómo incluimos mucho más al talento humano de nuestras regiones, naciones, estados, en unas dinámicas de equidad, en unas dinámicas de justicia? Y la educación es el factor más importante que puede realmente ayudar a que eso suceda. Sin educación, muy difícil. En Colombia, yo creo que se hacen ingentes esfuerzos precisamente para alcanzar ese sueño de equidad. Sabemos que hay desequilibrios, sabemos que esa es la lectura crítica que debemos hacer del mundo actual, de la sociedad en general, no solamente en Colombia, en América Latina, en nuestros países, donde la cancha, digo yo, siempre está así. La cancha no está así, a propósito de Argentina y su fútbol, y de Colombia y su fútbol. La cancha está así, y no es lo mismo estar aquí abajo, a estar aquí o a estar en el centro. Bueno, si hablamos de fútbol, padre, en esa cancha inclinada, los que estamos arriba somos nosotros, no lo tome a mal. No quiero meter una cizaña en eso. Y ojo, somos privilegiados, Horacio, y hay que tomar conciencia de que somos unos privilegiados. No. Han sacado buenos referentes, pero hasta en esto, Messi, Maradona, van ahí arriba. Estamos en esa. Y si me dice lo contrario, lo llamo a Francisco Panchito I, pero el del Vaticano. Pero nos podemos acordar y hacer memoria histórica de ciertos resultados en la historia del fútbol
podemos hacer también Hemos sucumbido ante Colombia en varias oportunidades, lo reconozco, en más de una oportunidad. Yo tengo memoria, Horacio, yo tengo memoria. Sí. Bueno, padre, en esta etapa de pandemia que empieza a vislumbrarse la luz, ¿no es cierto?, a través de las vacunas y demás, hoy le llegó un cargamento muy importante también a Colombia. Me mencionaba Francisco que ya va más o menos el 20%, ¿me mencionabas, Pancho, de población ya vacunada? 11.6%. Casi el 12%. Sí. Están casi como Chile. Argentina no vamos ni en el 2,5% y tenemos casi la misma población. Bueno, así estamos. Pero a parangón de esto, ¿qué en la educación tomamos, qué desechamos a la hora de la transmisión o transferencia de conocimiento de lo aprendido justamente en otorgar clases en esta pandemia? Excelente pregunta, Horacio. Yo creo que hay que saber que este momento a las instituciones de educación superior, a las universidades, nos ha dejado mucho aprendizaje. Yo creo que esa tiene que ser la actitud de cualquier líder educativo, de los equipos estratégicos, operativos, tácticos de nuestras instituciones de educación superior, donde hemos aprendido a partir de este impacto y estas implicaciones de esa pandemia, y que debe quedar. Yo he insistido, Horacio y Francisco y todos, que esto no es cosmético. Yo no creo que regresar a otro momento de la historia, cuando todos tengamos inmunidad de rebaño y que podamos tener, ojalá quiera Dios, todos la vacuna en todos los países, a propósito de esa equidad social de la que estamos hablando, de que no es solamente para unos cuantos o los que más puedan tener la posibilidad de comprarla. Si quiere le cuento acá el Vacuna Gate VIP que tenemos en la Argentina y que ya se tiene que haber enterado y todo lo demás. Sí, Argentina, Perú, Chile, y yo no sé si aquí en Colombia va a pasar. Bueno, yo todos los días digo en qué momento va a saltar la liebre. Privilegiados, como siempre. Qué tema, ¿no? Sí. Entonces, Horacio, yo creo que es lo mejor de los dos mundos. De ese mundo presencial, de ese mundo donde hemos tenido que incorporar estas transformaciones digitales, estas tecnologías de la información y de la comunicación, que no solamente es un tema de sistemas, o que no es un tema de soluciones digitales, sino que tiene que estar realmente incorporado a los procesos educativos, pedagógicos, didácticos, de la enseñanza y del aprendizaje, de una apropiación de unos profesores que integran a su apuesta educativa, y por supuesto también nuestros estudiantes. Cosas, Horacio, que como yo lo he expresado en mis columnas de opinión y en mis distintos encuentros con actores de la educación, no eran cosas que por la pandemia se están viviendo hoy, eran cosas que ya venían y que ya estaban en el escenario y en la mesa del sector y del servicio de la educación. Sí, lo profundizó, esta pandemia, ¿no? Nos ha obligado a acelerar y a generar unas prácticas que deben quedar. No puede ser cosmético. No puede ser cosmético. Nada vuelve a ser lo de antes. Esto está claro. Ni incluso cuando vuelve a asumir un nuevo gobierno con las mismas figuras y demás, nunca la realidad es la misma que la anterior. Jamás, y menos con una irrupción de esta naturaleza de una pandemia. Panchito, te dejo la última ya. Bueno, padre, pues precisamente queríamos poder cerrar esta entrevista que usted muy amablemente nos ha permitido hacer con su tiempo tan limitado, para que nos hablara precisamente de cómo una universidad tan grande como lo es la Universidad Minuto de Dios, pues ha precisamente emprendido ese trabajo fuerte de llegar con cobertura a todas las regiones de Colombia, y hemos asegurado. Pero además que esta pandemia nos ha obligado a entrar en la virtualidad. ¿Cómo les hemos brindado la posibilidad, o cómo se le ha brindado la posibilidad a los estudiantes de que puedan continuar y puedan recibir su formación virtual? ¿Qué ha hecho la Uniminuto en ese sentido? Francisco, yo creo que muy acorde con lo que venía diciendo con la pregunta anterior que me hacía Horacio, yo creo que nos hemos dado cuenta de cuánto es importante hoy la educación virtual, el apoyo de soluciones tecnológicas, las tecnologías emergentes,
las más contemporáneas, blockchain, big data, inteligencia artificial, una serie de tecnologías, pero que también no pasan de modas las tradicionales, una radio, por ejemplo, que para nosotros ha significado un proyecto muy importante en una de nuestras rectorías que llamamos Cundinamarca, un departamento de aquí del centro andino de nuestro país, donde la radio ha servido para llevar con un proyecto mi casa y mi radio a educar a muchos jóvenes y a formar el talento humano docente a través de todas estas apuestas tecnológicas y de manera especial en este caso con la radio. Entonces, Uniminuto de alguna manera ha venido desarrollando esta capacidad tecnológica desde hace ya 15 años, con la puesta en marcha del proyecto educativo en la modalidad distancia, con mucho apoyo de la virtualidad, muchos productos, muchos servicios que no solamente pues están anclados en el factor de la docencia, sino que pasan a la investigación, pasan a la extensión social. Tener hoy los 18 centros Progresa que prestan servicio a nuestros estudiantes en esta perspectiva de emprendimiento, de empleabilidad, una bolsa de empleo para ellos y para nuestros graduados, digitalizados, virtualizados, y que ellos puedan acceder virtualmente a esos servicios, pues es una maravilla. Eso gracias también a este momento histórico de la pandemia, porque sabemos todos, y sin decirnos mentiras, que estas instituciones educativas nuestras son a veces muy burocráticas y paquidérmicas, pero esta pandemia nos obligó a acelerar y a quitar y a ser mucho muy más flexible para que realmente podamos prestar un servicio de calidad, excelente, y que la experiencia de nuestros estudiantes sea la experiencia más positiva que puedan tener en el proyecto de vida educativo que están desarrollando con nosotros. Tuvimos que entregar tablets, tuvimos que entregar computadores, tuvimos que entregarle chip de datos a nuestros estudiantes, porque también lo que hemos visto en esta pandemia es la inequidad social y la injusticia social, y más en nuestro sector al que le servimos. Entonces, había que atender esas necesidades, había que salir con la ayuda respectiva, y con todo ello, pues hemos podido realmente prestar nuestro servicio como lo debemos prestar todos los días, con calidad, con excelencia, con pertinencia, y con impacto social de este proyecto educativo. Padre Harold, les deseo muchísimas gracias, muy amable por este contacto, ha sido un placer. También Francisco, muchísimas gracias, y nos mantenemos en contacto porque es muy interesante, incluso hasta el día de mañana, meternos en cada una de las carreras que se brindan, de qué manera, etcétera, etcétera, sería muy interesante. Felicitaciones, y con esto cierro. Muchos estudiantes fuera de Colombia recibe la universidad, muchos estudiantes latinos que no son colombianos. Tiene un número, hay un número en este momento importante. Hemos venido creciendo en ese relacionamiento y la internacionalización, hoy con proyectos muy de internacionalización virtual. Bien. Que esta pandemia nos ha ayudado a proyectar mucho más. Bueno, si seguimos así en Argentina, en cualquier momento terminamos todos allá. Un abrazo grande, padre. Usted sabe que ni el Papa quiere venir a la Argentina. Ya lo dijo que iba a fallecer en Vaticano por una cuestión de salud. Así que el querido Jorge Bergoglio tampoco quiere regresar. Cualquier cosa, si se lo cruza, dígale que se pegue una vuelta, que lo extrañamos. Un abrazo grande. Horacio, Dios lo bendiga, y bueno, a nuestro hermano país un abrazo grande como siempre. Chao, padre. Gracias. Chao, Francisco. Chao, gracias. Ahí teníamos entonces una muy interesante comunicación entonces con Colombia. Sí, la hicimos extensa la entrevista, y seguramente la vamos a ir observando en varias partes, en varias facetas, pero nos parecía muy rico, ¿no? Enterarnos de cómo es el trabajo educativo en un país tan importante como Colombia, para que cada uno de ustedes, en donde estén residiendo, puedan contrastar lo que es la educación superior de un país con el que ustedes residen. Que haya sido de provecho. Seguimos con más.